Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a ver la introducción al álgebra. Vamos a llevar esto un poquito así por etapas, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito el lenguaje algebraico, no me voy a meter tanto en cuestiones ya puramente algebraicas como son expresiones algebraicas, qué es el álgebra, tipos de expresiones algebraicas, reducción de términos semejantes, todavía no. Vamos a trabajar un poquito con el lenguaje algebraico. Lo que sucede es que nos tenemos que familiarizar porque hasta ahorita nosotros hemos estado estudiando la parte aritmética. No quiere decir que lo visto en aritmética hasta hoy no sirve en álgebra. Claro que sí. De hecho, la aritmética es la base del álgebra porque depende de la suma, resta, multiplicación, división, exponentes, potencias. Toda esa gama que nosotros vemos con los números, hoy lo vamos a ampliar un poco más con el álgebra. ¿Por qué? Porque como dice aquí la definición, que el lenguaje algebraico es una generalización de aritmética. En él se utilizan expresiones, se representan expresiones con letras, números, signos de relación, de operación. Aquí hay unas pequeñas variaciones o ampliaciones en el lenguaje matemático. Por ejemplo, a los números ya no se le llaman números, sino que se le llaman coeficientes. La letra se le pueden llamar letras o se le puede llamar parte literal. Están los exponentes. Los signos de relación obviamente son suma, resta, multiplicación, división, pero también se hace una ampliación cuando se utiliza el menor que, el mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, se utiliza la potenciación de potencias, etcétera. Y de operación, pues lógico, vamos a hablar siempre de las 4 operaciones básicas de la matemática, ¿verdad? Ahora enfocadas al álgebra. Algo hemos visto en los temas anteriores, por ejemplo, ya vimos la división de polinomio entre monomio, como multiplicación y división de binomios y polinomios, cómo hemos ido suprimiendo los signos más, los signos por, los signos menos, los signos entre. Todo eso como parte de la introducción al álgebra. Porque hoy ya sabemos que vamos a trabajar con coeficientes, con una parte literal o letras, con exponentes y con otras cuestiones que poco a poco vamos a ir ampliando más la gama del lenguaje matemático que hasta ahorita nosotros manejamos. Ahora, es bien interesante cómo de la vida cotidiana nosotros podemos representarlo con un lenguaje algebraico. Por ejemplo, nos dicen en el número 1, mire, representar en el lenguaje algebraico. Y nos dice el doble de la edad de Juan. Entonces debemos de, ¿cómo les explico? Debemos de como definir las variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el doble de la edad de Juan. Vamos a definir la variable X como la edad de Juan. O sea, porque no sabemos cuántos años tiene Juan, porque no nos dicen cuántos años tiene Juan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el doble de la edad de Juan, 2X. El doble de la edad de Juan. ¿Sí? Ok, digamos que este es el literal A, esta es la respuesta. En el literal B nos dicen, mire, la mitad del salario mensual. Pongamos la variable Y como el salario mensual. Entonces, si es la mitad del salario mensual, Y entre 2. O, en su defecto, un medio de Y. Cualquiera de las dos es válida. Hay quienes que se acostumbran a trabajar así y hay quienes que se acostumbran a trabajar así. Lo voy a dejar a su criterio. A mí no me incomoda con cualquiera de las dos formas usted quiera trabajar. Por ejemplo, otro, la edad de una persona hace 3 años. Podemos trabajar con X, que es la edad de la persona. ¿Y cuál sería la edad de la persona hace 3 años? Bueno, quítele 3 años. ¿Ya? Por ejemplo, si usted quiere saber mi edad hace 3 años, tiene que quitarle 3 años a la edad que yo tengo ahorita. Si no, ¿cómo? Otro, por ejemplo, nos dice, mire, encuentra en el lenguaje algebraico la expresión que representa el área de un rectángulo, cuya base es el doble de su altura. Cuya base es el doble de su altura. ¿Ok? Entonces, en el número 2, sabemos que es un rectángulo. ¿De acuerdo? Sabemos que es un rectángulo y nos dicen, mire, su base es el doble de su altura. Entonces, yo defino la variable X como la altura del rectángulo. ¿Ok? Esto siempre hágalo. Entonces, altura del rectángulo y la base es el doble del rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura.
Entonces, ¿cuál es la base? 2x por x. Entonces le va a quedar 2x por x, 2x cuadrado. Y esta sería la expresión que representa el área de un rectángulo en el cual la base es el doble de su altura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos dice que en el número 3 nos dicen Miguel y Rogelio participan en una carrera de relevos. Miguel corrió T minutos a una velocidad de 300 metros por minuto. De acuerdo, en el número 3, Miguel nos dicen que corrió T minutos, no sabemos los minutos, a una velocidad de 300 metros por minuto. Y nos dicen que Rogelio corrió X minutos, ya, a una velocidad de 230 minutos. Rogelio, él corrió X minutos a una velocidad de 230 metros por minuto. Entonces nos dice, mire, expresa la distancia que corrieron Miguel y Rogelio. Ok, ¿ya? Vamos entonces a analizarlo a uno por uno, ¿verdad? Miguel. Vamos a ver Miguel. Miguel nos dicen que corrió ya a una velocidad de 300 metros por minuto. ¿Ya? De acuerdo, en un tiempo de T minutos. ¿Sí? Entonces, distancia es velocidad sobre tiempo. ¿Ya? Distancia es velocidad por tiempo, perdón. Distancia es velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué velocidad llevaba Miguel? 300 metros por minuto en un tiempo T. Ese es Miguel. Y Rogelio nos dicen que la velocidad era de 230 metros por minuto. Entonces la distancia va a ser 230x, porque no sabemos cuántos minutos recorrió, ¿verdad? O sea, en cuántos minutos lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la distancia que ellos recorrieron. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le vamos a poner en la respuesta? Pues hay que ponerle cuánto corre Miguel y cuánto corre Mario, ¿verdad? Juntos. ¿Por qué juntos? Porque es una carrera de relevos. Ajá. Entonces, respuesta. Miguel y Rogelio, sí, corren en la carrera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar las dos distancias que ellos corrieron. 300t más 230x. ¿Ya? ¿Y por qué sumar las dos distancias? Porque, repito, es una carrera de relevos. Entonces, en una carrera de relevos, para saber cuánto corrimos los tres que participamos, hay que sumar la distancia de los tres para saber cuál fue la distancia que nosotros corrimos. Aplicación práctica de este problema, las Olimpiadas, atletismo. Hay una carrera que se llama 4x100. Cada corredor debe de correr, valga la redundancia, 25 metros aproximadamente cada uno, porque son 4 corredores, 25, 50, 75, 100. Hay otra carrera que se llama 4x400 metros. Entonces, cada corredor en promedio tiene que correr alrededor de 100 metros. Y para saber si de verdad recorrieron los 100 metros, hay que sumar las distancias de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Recordarles que deben de copiar la clase, deben de hacer las anotaciones necesarias de la clase. Esta es la clase que yo les daría en el colegio, ¿de acuerdo? Recuérdese que el video lo puede pausar, lo puede ver otra vez y en la reunión de Zoom y en la clase presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.